lugar, en todo lugar. Tu gloria maravillosa, Señor, va a inundar la tierra, Señor. Tu pueblo va a resplandecer, Señor. Padre, porque nosotros nacimos para ser una morada tuya, Señor. Padre maravilloso, glorifica tu nombre precioso y santo, Señor. Que podamos amarte y bendecirte día y noche, Señor, y en todo lugar, Señor. Enséñanos tu maravilloso camino, Señor. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos, Señor, a conocerte, Padre. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor Jesús. Que seamos como tus hijos, Señor, que han terminado bien la carrera, haciendo tu santa y sagrada voluntad. Por favor, Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, Señor. Oh, Padre amado, por favor, este tiempo, Señor, puede ser maravilloso, selloso. Padre, si nuestros ojos son abiertos para verte a ti, ver tu belleza, tu hermosura y tu grandeza, Señor. Padre preciosísimo, glorifícate, glorificado sea tu Hijo Santo, glorificado seas, oh Espíritu de Dios. Gracias por el amor inefable que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, María arriba, Shana, nuestra oración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Sí, sí. Gloria a Dios. Quisiera que fuéramos, hermanos, al libro de Daniel. Libro de Daniel. Amén. Una pregunta. ¿Por qué razón creen ustedes que el Señor ha puesto al ministerio a memorizar Daniel y Apocalipsis últimamente? ¿Qué piensan? Cuéntenme. ¿Por qué creen? Las profecías se están cumpliendo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Una relación, ¿no? Sí, la relación entre uno y el otro. O sea, el libro de Apocalipsis no se entiende completamente si no se estudia también el libro de Daniel. Por supuesto, los demás profetas, pero ellos dos van muy unidos y muy ligados. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de eventos finales que se mencionan en el libro de Daniel, que ustedes creen que son evidentes? ¿Hay alguno específico que ustedes sientan que en esta época se está cumpliendo? ¿Piensan? El tiempo de las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Sí. El Señor dice que iba a llegar a esa época, las 70 semanas de Daniel, hermanos. Ese tiempo se ha ido cumpliendo y la vez pasada les comentaba que para ver lo de las 70 semanas nos lleva un centenario entero, ¿verdad, hermano? Porque es complicado, pero a la vez cada vez es más evidente que sí estamos llegando a esta época. Y hermanos, empieza el libro de Daniel diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hermanos, para empezar, Babilonia aparece también en el libro de Apocalipsis. Y el Señor dice que esa mujer que está sentada, la ramera, es Babilonia, dice así. Y hermanos, y Jerusalén aparece también, por supuesto, como la ciudad santa, hermanos, pero también aparece nombrada, que se le ha cambiado un nombre. Uno de los nombres que se le da es Egipto y el otro es Sodoma, porque ha habido un gran cambio en Jerusalén. Ahora bien, hermanos, en la Biblia hay ciertos momentos que son, pero importantísimos. Y uno de esos momentos, hermanos, es cuando el rey Faraón llama a todo el pueblo de Egipto
y les da una orden referente a José. ¿Recuerdan ustedes? Les da una orden referente a José. Resulta que José pudo decirle su sueño y pudo decirle exactamente el significado de sus sueños, y José también pudo decirle qué debiera hacer para que fuera bien esa época. ¿Ustedes recuerdan cuál era el sueño de Faraón en esa época? ¿Sí? Las vacas. Sí, tenía que ver con la gran abundancia primero, ¿verdad? Las vacas gordas, ¿verdad? Y las espigas grandes, y después las vacas flacas y las espigas que no tenían nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, ustedes recuerdan que Dios le dio a José el significado. Le dijo, vienen 7 años que son una bendición enorme, inmensa, y otros 7 años donde no va a haber absolutamente nada de bendición. O sea, una cosa terrible, hermanos. Y ahora, ¿cuál era el consejo que le dio entonces el faraón? Vayan con José, ¿verdad? Y hagan todo lo que él les diga. ¿Recuerdan eso, hermanos? Fíjense qué tremendo, porque usted sabe que representa al Señor mismo, ¿verdad? Luego ya viene el Señor en la primera venida, y inmediatamente en el capítulo 2 de Juan nos encontramos con María, ¿verdad? Está la gran necesidad, no hay agua, ¿qué era lo que no había? Vino, muy bien. No había vino, hermanos, y entonces, hermanos, ella dice, Él tiene la solución. Él tiene la solución. Entonces, hermanos, cuando llegan las personas que van a ayudar y a apoyar ahí, les da una orden. ¿Cuál era la orden? Hagan todo lo que Él les dice. ¿Ok? Es exactamente la misma orden que le dio Faraón al pueblo de Egipto en aquella época. Hagan todo, porque si no se van a morir. Lo que Él les diga, Él sabe bien. Amén, hermanos. Y ahora el Señor Jesucristo era el único que puede multiplicar los panes, puede sacar el vino, hermanos, y ellos tenían que hacer eso. Y hermano, y el Señor le dice, lo que tienen que hacer en esta época es llenar las tinajas hasta arriba. Amén. Entonces, hermano, ahorita nosotros estamos en la época que tenemos que llenar las tinajas hasta arriba, llenarla de trigo, guardarlo. Porque, hermano, el tiempo que viene, imagínense una época cuando ya quiten las Biblias. ¿Cree usted que el inicuo va a permitir que la gente ande con su Biblia en las calles? No lo va a permitir. Hermano, eso está por pasar dentro de poco. No van a haber Biblia, ya no va a haber nada. Y lo que hemos memorizado, lo que hemos aprendido de Dios en esta época, va a ser un tesoro grande en ese tiempo final. Dice la palabra que irán de mar a mar, buscando el ¿qué? Palabra de Jehová, y no la encontrarán, no la hallarán. O sea, vienen las dos épocas, ¿entienden, hermanos? Ahora bien, el Padre Celestial, hermanos, vino y dio un consejo también a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Recuerda usted? ¿Alguien se acuerda cuál era el consejo que le dio a los tres cuando fue la transfiguración? Cuando estaba ahí Moisés y Elías. El Padre Celestial dio el consejo a ellos y les dijo, este es mi hijo amado. Usted recuerda primero, pero dice hacer qué, todo lo que Él os diga. Imagínense qué importante eso, hermanos, que Dios lo dice primero antes de la gran tribulación en el libro de Génesis, antes de que vengan los terribles años. Después lo dice María, que era la madre que cuidó al Señor Jesús. Amén, hermanos. Imagínense el consejo que da. Luego viene el Padre Celestial y nos da el mismísimo consejo a nosotros. Tenemos, hermanos, que oír al Señor y ¿qué más? Caminar en todo lo que Él nos diga en este tiempo final. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla sobre la sabiduría, y el Señor dice que nos es sabiduría a nosotros. Él es la sabiduría, Él es la sabiduría. Y hermanos,
Él es también la palabra de Dios. Hermanos, en el libro de Proverbios 18, el verso 4, vamos a dejar guardado aquí Daniel, pero vamos a ir a Proverbios 18 y el verso 4. Dice: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, ese es el verso 13, y con el deshonrador la afrenta. O sea, vienen problemas ahí, pero dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, ¿el qué, hermano? La fuente de la sabiduría. Leámoslo otra vez: aguas profundas son las palabras en la boca del hombre, y arroyo que rebosa, ¿el qué? La fuente de la sabiduría. Hermanos, el Señor Jesucristo, si está viviendo, hermanos, en nuestro corazón, tiene que expresarse en nuestra boca, y tiene que empezar a moverse. Aquí mismo, en el capítulo 18, en el verso 20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Se saciará de qué, hermanos? Del producto de sus labios, dice. Y luego dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor pone así, hermanos, que ahí está la muerte, ahí está la vida, y ahí está la sabiduría también? Hermano, Cristo en vosotros, hermanos, es la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y hermanos, Cristo en vosotros anda buscando una esposa también en esta época, hermanos, y una esposa con la que Él llega a ser uno, de tal manera que todo lo que la esposa haga, hermanos, va a reflejarse en todo el mundo. Ahora, hermanos, entre las enseñanzas que el Señor nos ha dado, nosotros podemos ver el tabernáculo de Moisés. Voy a moverlo para que lo puedan ver todos. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no, hermanos? Así que no hay problema. Bien. ¿Lo podemos ver ahí, hermanos? ¿Lo ven bien? Sí. Vamos a mover un poquito más. Amén. Hermanos, el tabernáculo de Moisés simboliza al Señor mismo. ¿Amén? Él es la morada. Dice que el Señor tabernaculó en medio de nosotros. Muestra también, hermanos, el proceder de Dios mismo. ¿Qué es lo que Dios hace? Hermano, en el tabernáculo de Moisés, si ustedes se dan cuenta, era el centro, el corazón del pueblo de Israel en el desierto. Era el mero corazón. El Señor, si ustedes aquí no lo pueden ver completamente, pero si ustedes quieren, la descripción está en Éxodo 25, del 8 al 9, hermanos. Y entre las cosas que estaban ahí, que eran básicas, hermanos, que tenían que conocerse, es que tenían una forma en que tenía que ser instalado el tabernáculo, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, hacia el oriente, hermanos, estaba Judá y Zabulón, Judá e Isaacar. Isaacar, Judá y Zabulón hacia el lado oriente. Hacia el norte es para allá, ¿verdad, hermanos? Para nosotros el norte es para allá, y para allá es el occidente, ¿verdad? El sur, para allá. Entonces oriente es para allá y occidente es hacia allá. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando les diga el oriente, ya saben que hacia dónde se refiere, es hacia mi espalda, en el caso de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, ahí estaba Isaacar, Judá y Zabulón en el oriente. En el lado del sur, hermanos, norte es allá y sur es allá, estaban Gad, Rubén y Simeón. Gad. Y del otro lado estamos Manasés, Efraín y Benjamín.
Estoy tratando de verlo porque no les quiero dar una información incorrecta. Y del otro lado, hacia el norte, están Neftalí, Dan y Aser. Ahora bien, hermanos, de todos ellos, habían familias que eran especiales también a los ojos de Dios. En este lado, por ejemplo, están Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Entonces, Dios tenía una manera en que lo estaba poniendo, pero por una razón. Hermano, en el tiempo del fin, la iglesia, Dios sabe bien en qué lugar estamos cada uno de nosotros situados y a qué familia pertenecemos. ¿Entendemos, hermanos? Dios sabe si uno de nosotros es de Judá o es de Isaacar. Y cada uno de ellos tiene un ministerio. Cada uno de ellos, hemos hablado, vimos la vez pasada los hijos de Jacob y cómo los hijos de Jacob están unidos dentro del libro de los hebreos, cada capítulo con cada uno de los hijos. Y vimos también de que los hijos de Jacob están unidos todos también en el libro de Daniel. Cada capítulo va con Daniel. Recuerden que lo vimos ya hace mucho, pero lo revisamos eso. Ahora bien, hermanos, pero en el centro, en el corazón de ellos está el templo, el tabernáculo. La palabra para decir tabernáculo, hermano, esa palabra significa morada. Pues yo nací para hacer la morada del Señor. El anhelo de Dios es que todos estemos en el centro, que seamos uno, y Él quiere morar en lo más profundo de nuestro ser. Y hermanos, pero eso lleva un proceso. ¿Usted recuerda las 7 divisiones de esto? Está la puerta, hermanos. Cuando un sacerdote iba a hacer su labor hasta el lugar santísimo, eso sobre todo sucedía durante el día de Yom Kippur, hermanos. Él entraba, hermanos, por la puerta, venía, se lavaba, se purificaba, se limpiaba en la fuente, después venía y presentaba el sacrificio que tenía que presentar. Después se iba hacia adentro, hermanos, llegaba a la mesa de los panes sin levadura, ¿verdad? Habían 6 y 6. Y eso representan las 12 tribus, ¿ok? Las 12 tribus. Y luego se iba hacia el candelabro, hermanos, y luego hacia el lugar del incensario de oro, ¿ok? Y solo una vez, únicamente una vez en el año, entraba en donde? Hasta el lugar santísimo. Solo una vez en el año. Y entraba hasta el lugar santísimo, y cuando llegaba al lugar santísimo, ahí estaba la presencia manifiesta de Dios. O sea, ahí cuando aquí ustedes ven aquí una nube que baja para abajo, ahí adentro hay una de fuego, era la presencia de Dios, y por supuesto estaba la nube y la columna de fuego, dice la palabra. Entonces, hermano, él entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, y si entraba cualquier otro día, él moría. ¿Entendemos eso, hermano? Él moría. Ahora él tenía que entraba en otras fiestas hasta el lugar santo, tenía que ser el lugar santo. Ahora bien, nadie podía entrar ahí hasta que vino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vivió todo esto en sí mismo, y Él es la vida. Él es donde nos limpiamos nosotros, nos lavamos, hermanos, ¿ok? ¿Verdad? En la fuente, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero no podemos entrar hasta allá si no entramos primero por aquí. Y eso tiene que ver, ¿el qué? Tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Entendemos, hermanos? Si no hay nuevo nacimiento, hermanos, no hay entrada hasta el lugar santísimo. No se puede. Por más que quiera, cualquiera que intente va a morir. No se puede. Entonces, primero era el nuevo nacimiento. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia que cuando el Señor vino, hermanos, Él se rompió. ¿Recuerdan el día que Él murió en la cruz? Él pasó todo esto, hermanos. Cuando Él murió en la cruz, se rompió el lugar santo, el santísimo, hermanos, el velo, y entró. Y saben, hermanos, me acabo de enterar algo. Resulta que en el año 30 fue cuando el Señor murió y resucitó. Los judíos tienen registrado en el Talmud y un montón de lados que a partir del año 30 dice que todo fue mal y ya no pudieron presentar como hacían antes toda la actividad. ¿Por qué?
porque dice que había un problema. Por ejemplo, se encendían las luces y siempre había una que no funcionaba, todas las veces. Entonces de ahí en adelante ya todo funcionaba mal. Y dice que había cosas que ellos ya no las podían cumplir porque no se podía. ¿Pero por qué? Hermano, porque el Señor Jesús ya había cumplido todo. El Señor Jesús ya había cumplido todo. Por eso, hermanos, yo supe la historia y después lo corroboramos con otras personas, de que a muchos rabinos se preguntan, pero sin derramamiento de sangre no hay salvación. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos un montón de cosas, pero no podemos ser salvos si no hay derramamiento de sangre? Y ahora ya no pueden hacer sacrificios. Algunos se dieron cuenta de eso e inventaron sus propios sacrificios con gallinas. ¿Cuántos saben eso? Gallinas, matando gallinas y así, haciendo locuras, porque eso es malvado, cosas locuras. Con gallinas, hermanos, pero que ellos saben que se necesitaba la sangre. Hermanos, una carga que yo tengo, hermano, es que, ¿sabe usted de que llega un día cuando el Señor toma su báculo que se llama gracia y lo quiebra? ¿Cuántos saben? Hermanos, llega un momento en que el Señor dice hasta aquí. Aquí el que entró y el que no entró, ya no entró. Y eso a mí me da un temor, porque tenemos que leer la palabra a toda la gente. Nadie puede tener por excusa, es que nadie me dijo nada. ¿Entienden, hermano? Es nuestra responsabilidad hablarle. Y empezamos con la misma familia, hermano, hablemosles. Aunque piensen que somos necios, pero es mejor que les hablemos. No, que no vayan después ellos a decir, no, nunca me dijo nada. Hermano, luego, hermanos, empezaron a pasar cosas. Lo tremendo fue que a partir del año 30 ya no se pudo presentar realmente los sacrificios como eran. Ellos hacían cosas, pero ya no era lo mismo porque había habido un cambio, sobre todo en lo espiritual. Pero para nosotros, hermanos, hubo algo preciosísimo. ¿Y qué pasó? Amén. Cuando el Señor murió, nos dejó abierta el lugar hasta el lugar santísimo. Hermanos, nosotros, ya dice la Biblia, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos hasta allá, hasta el lugar santísimo. Y eso nos debe animar nuestros corazones, ¿verdad? Porque, hermanos, imagínense que ustedes estuvieran en una familia y que tuvieran un montón de niñitos y sus hijos no pudieran llegar a la presencia de ustedes para pedirle un panito. Qué triste sería, ¿va? O para pedirle ayuda. No. Dios está abierto para todos nosotros, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestra vida y podemos entrar hasta el lugar santísimo, hermanos, para pedirle. Y sí, por supuesto, debemos entrar con temor y temblor reverente. Debemos pedir perdón. Debemos pasar por todo el proceso aquí. Si pecamos y sentimos que estamos en la orilla, estamos ya fuera. No, Señor, por favor, perdóname. Ir a santificarnos. Amén, hermano. Lo primero que vemos, hermano, en el libro de Daniel, el capítulo 1, los 7 capítulos de Daniel cada uno van de acuerdo con cada uno de estos pasos. Los 7 pasos son la puerta, el altar, la fuente de agua, ¿verdad? Sí, y el altar de sacrificios, después la mesa de los panes, el arca, ¿verdad? La menorá, el candelabro de oro, y aquí la mesa del incienso, incensario, ¿verdad? Y después el lugar santo. Entonces son 7 pasos por los que hay que atravesar para poder llegar hasta aquí. Y ahora lo tremendo, hermanos, es que en el libro de Daniel usted encuentra las 7 cosas. La primera que habla, hermanos, el libro de Daniel, si ustedes recuerdan el libro de Daniel, llega el rey de Babilonia, que era mezcla. La palabra Babilonia es mezcla, era lo peor, ¿verdad? Y lo que hace él, hermano, tiene sus dioses, ok, tenía un montón de dioses, pero le da un nombre, le cambia los nombres a ellos 3, ¿te recuerdan? Les cambia los 3 nombres. Pero una cosa interesante es que los nombres de ellos siempre llevan la palabra luna en el original. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, actualmente hay una religión que tiene que ver mucho con la luna. ¿Cuál es? Es el Islam. El Islam anda metido con la luna por todos lados. ¿Amén, hermanos?
Y cuando usted empieza a investigar, hermanos, los ídolos antiguos, usted va a ver que por ahí está la luna, por ahí está la luna. ¿Ok? Entonces, hermanos, les quiso cambiar el nombre, eso significa cambiarles el carácter. ¿Entienden eso? Pero ¿qué pasó, hermanos? Les quiso cambiar la comida. Y hermanos, ¿y qué malo tiene comer carne? ¿Qué malo tiene comer? ¿Cuál era el problema ahí, hermanos? Sí, sí, que estaba dedicado a los ídolos. Y eso sí, no. Entonces Daniel sabía que se estaba jugando la vida, y también los tres amigos que tenía sabían que se estaban jugando la vida. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? No vamos a comer. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Oyó eso, hermanos? Entonces, si no contaminarse, él quería estar dentro del arca. ¿Entendemos eso, hermanos? Él quería estar dentro del tabernáculo. Hermanos, aquí no podía entrar nadie sucio. ¿Entienden, hermanos? Cuando ellos entraban, incluso el sacerdote, por muy bien que haya llegado, se haya bañado y todo, tenía de todos modos que venir y irse a lavar ahí. Pero en el caso de Daniel, él decidió: no nos vamos a contaminar, no vamos a comer nada. Acabamos de leer, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Y lo que nosotros tenemos que ser es una fuente que dé la vida de Dios. Y la única manera que eso puede ser es que Él viva dentro de nosotros, y que Él, hermanos, esté usando nuestra vida y nuestra voz, cualquier cosa, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y hermanos, y aquí estaban ellos, venían y se lavaban. En el capítulo 2, hermanos, ¿recuerdan lo que pasó? Bueno, él tuvo un sueño que no se acordaba, y entonces llama a todos los sabios y quiere que le digan su sueño. ¿Y qué resulta? Nadie sabía, ¿verdad? Iban a matarlo a todos, incluyendo a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Los iban a matar. ¿Y qué pasó, hermanos? Ellos estaban dispuestos a que se hiciera la voluntad de Dios, pero Daniel decía: no, tenemos que oír a Dios. Y Daniel arriesgó su vida, y él llegó a pedir un tiempo, y de ahí fue a buscar al único que nos puede revelar sus cosas. Hermanos, entendemos que el único que nos puede revelar sus cosas es el Señor. Amén. Hermano, miren, aquí está Simeón, el que oye, el que escucha. Aquí está Isacar, el entendido en los tiempos. Nosotros necesitamos los ministerios y a los hijos de Dios estar oyendo qué es lo que Dios está hablando. Hermanos, entonces, ¿qué pasó ahí en el capítulo 2 de Daniel, hermanos? Los iban a matar, pero él llegó, clamó a Dios, y Dios le abrió la fuente y le dio la bendición, y le contó la historia de qué eran los sueños que tenía esta persona. ¿Recuerdan? Entonces, hermanos, ahora el sueño, si usted recuerda, era una imagen, ¿verdad? Y entonces le empieza a explicar lo que es la imagen, hablarle de la imagen y todo, y cuál era la situación. Y era algo tan importante que le está contando de la historia. Tú eres la cabeza de esa imagen, ahí está Babilonia. Después viene otro que era Persia, ¿verdad? Era una imagen vestida con diferente nivel. Después vienen los griegos, ¿verdad? Y por último los romanos, 4 imperios desde Babilonia hasta el Señor Jesucristo. Y cuando ya están los 4 imperios, el más duro era Roma, ¿verdad? Pero Roma tenía un problema, estaba mezclada con barro, ¿ok? La palabra mezclar ahí es la palabra árabe, otra vez, porque el Señor sabe que siempre figura sombra de cosas que vienen en el futuro y también del pasado, hermano. Esaú, Edom, hermano, es un problema, pero usted sabe que Edom y Esaú simbolizan el hombre viejo en nosotros mismos. No es solo los pobres árabes, no. Ellos tienen problemas con lo mismo y nosotros también, pero ellos también tienen la esperanza de Cristo Jesús para su vida, y nosotros también. Entonces, hay esperanza para todos. Entonces, hermanos, después de eso dice que hay una roca que llega volando y le pega en los pies. ¿Y qué pasa? Destruye todo.
Por último solo queda una roca, y de repente esa roca empieza a crecer, hasta que llena toda la tierra. ¿Qué es la roca, hermanos? Es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. ¿Ok? Y esa palabra dice la Biblia que va a ser como los mares cubriendo toda la tierra. Hermano, es el reino de Dios, y ahí lo dice, usted lo va a leer, es el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué pasó? Vino el Señor Jesucristo, una roca chiquita a los ojos del mundo, una roca menospreciada a los ojos del mundo. Aparentemente había perdido, ¿y qué? Después del susto, el Señor resucita. Ha vencido a todos los enemigos, ha vencido a la muerte, venció todo. Pagó por nuestros pecados, y a partir de entonces Él puede llegar y decirles: recibid vida nueva, recibid al Espíritu Santo. Y empiezan a nacer de nuevo. Usted sabe que nadie podía nacer de nuevo antes de eso, ¿verdad? No, empezaron a nacer de nuevo, a nacer de nuevo, a nacer de nuevo. Y hermano, y a partir de entonces el Señor ha cuidado su iglesia 2000 años. La ha cuidado al Señor 2000 años. Hermanos, y Dios encubre cosas. No podemos meternos en todo eso porque es un seminario entero, hermanos. Pero aquí también están los 7000 años del Señor. El primer 1000 años están aquí, después viene el diluvio, y primero 1000 años estaría aquí con Adán y todo, el inicio de todo, Abel y todo. Después viene Noé, qué casualidad, agua ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Viene Noé en el segundo milenio, y cuando usted empieza a revisar, hermanos, empieza aquí, esto es con Abraham, ya en el tercer milenio. ¿Y por qué hay un altar ahí? Porque Isaac tenía que pasar por ese altar. Y en el cuarto milenio, hermanos, ¿qué aparece? El Señor Jesús, el pan de vida para nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo también, hermanos. Viene en el quinto, porque el Señor dejó al Espíritu Santo para cuidarnos. Y al final, hermanos, el sexto milenio, aquí está. Hermanos, es tiempo de que estemos orando, intercediendo por otros y rogándole a Dios. Porque si no, dice el Señor que solo los que estén haciendo eso van a recibir el sello de Dios para entrar en el tiempo final. Y en el tiempo final del milenio, allá está. Cuando está el arca, hermanos, está el trono de Dios, y el Señor está reinando por esos últimos 1000 años. Qué precioso es Dios, ¿verdad, hermanos? Todo, una cosa tras otra cosa. Cuando usted ve los 7 hombres de fe, aquí están otra vez, usted los puede investigar, ahí están los 7 hombres de fe. Hermano, Dios es bueno y bondadoso, y Él sabe qué está haciendo. Él tiene un plan que fue hecho por Él desde antes de la creación del mundo, hermanos. Podemos nosotros confiar en que Él está a cargo de eso. Hermanos, ahora, no podemos terminar todo el libro de Daniel, ¿verdad, hermanos? Pero cada uno de estos capítulos tenía algo que ver, ¿verdad? Con cada uno de los capítulos. O sea, cada uno de los capítulos tenía un mensaje explícito que da con cada uno de los muebles. Por un ejemplo, en el capítulo, ¿lo apagué? ¿Pueden oír ahora? Ok. Hermano, en el capítulo 6, yo quisiera que vayamos ahí un momento. El capítulo 6 tiene que ver con el candelero. Daniel, capítulo 6. Aleluya. Dice: pareció bien a Darío. Perdón, hermano, es el capítulo 6 va con el incensario de oro. ¿Qué es el sexto? Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Y hermanos, el quinto es el que tiene que ver, bueno, en el capítulo 6, para que lo veamos, hermanos,
es el incensario de oro y tiene que ver con oraciones. Y entonces veamos en el 6:11, en el 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, él estaba viviendo, hermano, estos muebles, él estaba aquí viviendo estos muebles en su vida en cada uno de los capítulos. Entonces, hermano, aquí va él, ese es el capítulo 6 y después vamos a ver el 7º capítulo, pero vamos a retornar a este capítulo anterior, que es el capítulo 5, y ahí nos tiene que hablar del candelabro, ¿no es cierto, hermanos? Capítulo 5. El rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus discípulos, de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebían vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos los reyes, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hermanos, todo lo que había robado Nabucodonosor lo estaba llevando, lo tenía ahí, y ahora él se está burlando de lo que es santo. ¿Entendemos eso, hermano? Lo está tratando, profanando lo que es santo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios. Cuando dice casa ahí, el original dice templo, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hermanos, y Nico estaba burlándose. Pero miren lo que pasa ahora. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Ahora, hermanos, cuando Dios escribe algo, hay que tener miedo, hay que tener reverencia. El Señor vio que estaban tratando, hermanos, profanando lo santo. Entonces el Señor, desde su trono, extendió su mano y empezó a escribir ahí: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. ¿Ok? ¿Y qué dice ahí? Dice que su trono estaba roto y era dado a los medos y a los persas. Y ese mismo día se acabó Babilonia, porque Darío entró y se encargó de él. Pero había algo. ¿Qué mueble es el que está ahí, hermanos? ¿Se dieron cuenta? El candelero. En el verso 5:5 de Daniel. Aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared en el palacio real. Hermano, ¿por qué era esto importante? Hermano, es de noche, imagínense, es de noche en Babilonia. Y como es de noche en Babilonia, y el Señor ya sabe todo desde antes de lo que iba a suceder, permitió que el candelero fuera llevado ahí. ¿Por qué? El Señor viene y escribe con su dedo. Hermanos, todos podían ver, el rey podía ver bien. ¿Por qué? Porque el candelero estaba dando luz. Hermanos, usted sabe que el candelero habla del Señor Jesucristo mismo, habla del Espíritu Santo, y habla de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, necesitamos leer más la palabra, estudiarla más. Yo tengo esa necesidad. ¿Usted la siente, hermanos? ¿Y usted no ha sentido batalla para leer? ¿Cuándo ha sentido batalla? Sí, hay batalla fuerte. Hay batalla fuerte. Bueno, ya pasó la comida. Bueno, hermanos, entonces dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron su lomo y sus rodillas daban la una contra la otra. Se asustó, por supuesto. Se asustó. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. O sea, hermano, es un susto. Cambió toda la historia de Babilonia en ese momento. La reina, nación.
la madre de él, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los Elohim, dice de Dios, ese sería para nosotros, santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y se brilla como se brilla de los dioses. Recuerden que aquí está él en Babilonia, por eso están hablando así. Al que el rey Nabucodonosor, su padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto se fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltesazar. Llámense pues ahora a Daniel y él le dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se dio luz, entendimiento y mayor sabiduría. Amén. Hermano, el anhelo de Dios es que su pueblo, todos lleguemos a tener al Señor en nosotros, de tal manera de que esté resplandeciendo y tengamos una palabra, sobre todo ahorita, en el tiempo de tinieblas que viene. Porque, hermanos, cuando empiece el mundo a ver las cosas espantosas que vienen, entonces van a cambiar la idea de muchos y se van a dar cuenta de lo que... Yo supe el caso de una persona, hermanos, que esta persona fue considerada rica por muchos, y esa persona, hermanos, acaba de morir. Y en todo sentido, digamos, se miraba excelente la persona, pero acaba de morir. Nada se llevó, nada se llevó, nada se llevó. Dios quiera que haya nacido de nuevo esa persona. ¿Entienden, hermanos? Lo único que importa, hermanos, es que hayamos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, todo nuestro esfuerzo es basura, es inútil, no sirve para nada. Y, hermano, y es serio, yo les conté la historia de mi mamá. Ella sí era religiosa, pero no había nacido de nuevo. Hermanos, ella le dio un derrame cerebral y ya iba para el infierno. Y ella empezó a clamar, a rogarle a Dios que le diera oportunidad y retornar. Y que ella iba a cambiar todo. Y empezar a buscar al Señor de verdad. ¿Y saben qué pasó? Dios le dio la oportunidad, la trajo de regreso. Y a partir de entonces, ella cambió. Se dio cuenta la realidad, era cierto. Ella dice que usted estaba ahí oyendo, era presente cuando sucedió la cosa. Hermanos, ella estaba sintiendo el olor del azufre, sintiendo ya el calor del infierno. Para arriba, para allá, para abajo. ¿Y qué pasó? Hermano, Dios tuvo misericordia de ella. Después ella llegó a tener una vida tan preciosa en Dios. Empezó a caminar. Dios la usó para fundar iglesia. Una iglesia por aquí, bendecir a alguien por allá. Hubo unos que eran curas que se convirtieron al Señor, porque el Señor la usó a ella. Hermanos, antes de morirse, ustedes saben, llamó, nos avisó que el Señor se la iba a llevar. Vino aquí, estuvo con nosotros, oró por nosotros y después el Señor se la llevó unos días después. Hermano, hay que estar seguro que estamos con Cristo. ¿Entendemos eso? No es religión. La religión no salva a nadie. Nunca lo ha hecho. Nunca. Imagínense, yo les vuelvo a repetir a Nicodemo. Nicodemo era el maestro de la religión correcta. Iba para el infierno. Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Que nacer de nuevo. Hermanos, ahora el Señor es tan precioso. Porque, hermanos, ahí en medio de este contexto, el Señor dejó ahí el candelabro para que vieran la mano. Era la mano de Dios escribiendo. ¿Usted recuerda a una mujer que era ramera también, que vio la mano de Dios escribiendo? ¿Quién sabe? Sí, ¿verdad? Aquella mujer pecadora en el suelo vio la mano del Señor Jesús escribiendo nuevamente. Y esa mujer fue librada porque confió en el Señor Jesús. Todos estaban contra ella, todos la miraban mal, pero había esperanza para ella.
Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Dios nos alcanza y Él puede cambiar y escribir en nuestro corazón y darnos nueva vida. ¿Entendemos eso, hermanos? Nueva vida. Esa mujer nunca más fue la misma. Salió de ese lugar, de la presencia del Señor, salió, pero ya no iba solo. Cristo iba con ella también donde quiera que fuera. La gracia del Espíritu Santo iba con ella de ahí en adelante. Amén. Y los religiosos, hermanos, acusadores y de todo, tuvieron que salir avergonzados. Ellos sabían, para empezar, no llevaron al otro, porque a los dos era el juicio, ustedes recuerdan, y a él, solo a ella la llevaron. ¿Entienden, hermanos? El hombre actúa mal, hermanos, pero Dios nunca se equivoca. Ahora, ahí aquí, hermanos, está Daniel. ¿Y qué era Daniel? Daniel era un candelabro. Tenía la luz de Cristo en su vida. Él podía darle luz, hermanos. Y este hombre le dijo que le iba a dar un montón de premios y dinero y todo. Le dice, para ti sea todo eso. ¿Okay? No me interesan las cosas de esta vida. ¿Recuerda usted? Y el Señor le explicó lo que había pasado con Nabucodonosor, su padre. Dice, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, Nabucodonosor fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Imagínense, era el hombre más importante de esa época, Nabucodonosor, y el Señor en un momento lo quitó. Y allá está él con su mente de bestia. Hermano, cuando no estamos en Cristo, eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Entonces, hermano, ¿y qué pasó ahí? Hermano, el Señor le dio oportunidad, porque se arrepintió. Capítulo 4 del libro de Daniel, se arrepintió Nabucodonosor, imagínense qué tremendo. Y cuando se arrepintió, Dios le dio vida de nuevo. Tan así que él, el capítulo 4 del libro de Daniel, dice ahí que es Nabucodonosor el que está contando su historia. Qué tremendo, hermanos. Y aquí, hermanos, le dice el Señor en el verso 22 a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, él lo sabía. Sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traerle ante ti los vasos de su casa. Imagínense, burlándose de las cosas. Dice en el verso 24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y esta es la interpretación: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hermanos, Dios puede en un solo día tomar un rey y quitarle todito y dejarlo en cero. Cualquier millonario, cualquier persona puede hacerlo el Señor. Pero también a uno, hermano, porque Dios trata con el orgullo. Si nosotros tratamos con cosas, también Dios puede dañar y castigarnos de esa manera. Y dice: con todo tu reino le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Es el segundo imperio que venía después de Babilonia. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, poner el cuello su collar de oro, proclamar que era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Cambio de rey hubo ahí. En el capítulo 6, hermanos, que pertenece ya al de oración, a este mueble, hermanos, resulta, hermanos, que ahí es donde él está orando. El incensario de oro, ahí está orando. Y en el capítulo 7, que ya tiene que ver con el lugar santísimo, hermanos, ahí lo que presenta ahí, hermanos, es el trono de Dios, porque eso es. El lugar santísimo tiene que ver con el trono manifiesto de Dios. Le da primero en el capítulo 7, hermanos, las 4 bestias del fin de los tiempos. En el capítulo 2 le había dado las 4 bestias del inicio de en su primera venida, las 4 bestias antes de su primera venida, y ahora le dio las 4 bestias antes de la segunda venida. Hermanos,
Y dice aquí en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Subían del mar, la primera era león con alas de águila, Inglaterra y Estados Unidos, hermanos. Después un oso, que es Rusia, hermanos, el comunismo. Después viene otro leopardo con varias alas de ave en su espalda, también tenía 4 cabezas. El resto, hermanos, que no se definen correctamente, el original dice que era una pantera, dice. Y dice después, vi una cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, está en el 7:7 de Daniel, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El Islam son los que están alrededor de Israel, y el cuerno pequeño que salía en medio de ellos es Palestina. Amén. Un cuerno pequeño pero que se jacta de grandes cosas. Dice aquí, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Atención, en plural. Y se sentó un anciano de días, el Señor se sentó, es el Padre Celestial, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpio, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está en el lugar santísimo, hermanos. Daniel fue llevado hasta que viera la situación en el lugar santísimo. Ahí, hermanos, dice, y yo entonces miraba a causa del sonido las grandes palabras que hablaba el cuervo. ¿Ok? ¿Se ha dado cuenta, hermano, cómo él jamás ha estado insulta, el Hezbollah insulta, hermanos, haciéndole daño a Israel? Palestina, tantos años que lleva ya dañando a Israel, y están ellos contra la voluntad de Dios, diciéndole que es suyo Israel y suya Jerusalén, contra la voluntad de Dios, porque Dios mismo, en persona, el creador del universo mismo, en persona se lo dio a ellos. Ahora dice, miraba hasta que mataron a la bestia, el Islam. Son no recuerdo la cifra exacta, hermano, pero son como 100 naciones diferentes que están siguiendo al Islam, algunas sin saberlo. Dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, o sea, las 3 bestias, además de la otra, una es destruida, dice, su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. El Islam va a ser destruido totalmente, hermanos. Y habían quitado a las otras 3 bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A quiénes, hermanos? Aquí está al león con alas de águila, al oso, ya hablamos, hermanos, es el resto de países que no son atrapados por el Islam. ¿Comprendemos eso, hermano? Incluye Estados Unidos y todo el resto, Rusia, etc. Dice, les he prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, el Señor, cuando ya venga y traiga juicio sobre ellos, los va a dejar vivir un poco tiempo y les va a dar una última oportunidad. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, porque él tiene las 2 características. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido jamás. Hermanos, aquí el Señor está mostrando al Señor ya reinando de ahí en adelante, pero no solo lo incluye a él, sino que con su cuerpo. El cuerpo, nosotros cuando nacemos de nuevo somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso vean lo que dice en el verso 18, 7:18. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El cuerpo de Cristo va a reinar con Cristo. Amén. Vamos a Mateo 24:20, hermanos. Mateo capítulo 24. Perdón, hermano. Vamos a ir al 26
en el verso 63, 26, 63. Estamos ahí, hermanos. Dice, a Jesús en este momento lo están acusando, lo quieren matar. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Oyó eso? Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, sí soy el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis ¿a quién? Al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Entendimos, hermanos? Es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Él se hizo hombre. Dios Todopoderoso se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, venció a todos los enemigos, hermanos, y ahora aquí, en este juicio, Él declara quién es. Él es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Es aquel, cualquiera que ellos entendían re bien. Hermanos, ¿por qué entendían ellos re bien lo que Él estaba diciendo, hermanos? Porque ellos conocían Daniel 7. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído sus blasfemias. Es decir, ¿por qué? Porque si Él dice, yo soy un hombre, pues sí, todos, no hay problema. Soy hijo de Adán, no hay problema. Pero ellos entendían bien. Le habían hecho jurar ser el Hijo de Dios, y Él hizo, tú lo has dicho. Es hijo de Dios y también es hijo del hombre, porque Él tiene las dos naturalezas. Cuando Él decía, usted sabe que cuando el Señor vino, creció, ¿verdad, hermanos? Creció en sabiduría. Él no se lo sabía todo al inicio. Él era un bebito, no estaba fingiendo, él era un bebito. Creció hasta que llegó a todo. Al final de la vida le dice a Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Los discípulos le dicen, tú lo sabes todo. Pero un poquito atrás el Señor dice, el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo. ¿Ok? Entonces el Señor permitió que Él no supiera en ese momento para decirlo, ¿ok? Porque era aplicable y era necesario que así se creyera. Pero después, cuando Él llegó, Señor, tú lo sabes todo. Y así era, hermanos. Ahora, ¿sabe el Señor todo ahorita? Sí. Sí lo sabe todo, sin duda alguna. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que aprender del Señor, hermanos. Aquí, el Señor ya dijo que Él es el Hijo del Hombre, que dijo el libro de Mateo. Y en el libro, recuerden que le dijeron que su reino iba a estar en todas las naciones, hermanos. Todas las naciones. Vamos al capítulo 28. En el verso 17, 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿A quién se le adora? Solo a Dios se le adora. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ok? Porque él, hermanos, físicamente se miraba como un hombre también. Dice, y Jesús se acercó y le saludó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. ¿Cuánta potestad tenía el Señor Jesús? Toda. Porque recuerden que Él, cuando Él se hizo hombre, Él se despojó de toda su capacidad, de todo su poder. Y ahora el Señor se lo devolvió. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, hermanos, por tanto, id y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta este día y también hasta el fin del mundo. Amén. Precioso Dios, ¿verdad, hermanos? Queda claro que es el Señor, el Hijo del Hombre, Dios mismo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, ya en el lugar santísimo. En el capítulo 7, que es el séptimo paso del libro de Daniel, ya está en el lugar santísimo. Y aquí Él nos ha hecho un resumen. Si soy el Hijo del Hombre, si soy Dios, si tengo todo el poder, nadie me lo va a quitar jamás. Y por todo el mundo, porque a todas las naciones les he dado la bendición. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu
amor inefable, Señor, y sea bendito tu Hijo preciosísimo, Señor. Padre, reconocemos tu amor, tu sabiduría y tu grandeza, tu bondad inefable, Señor. Padre amado, te rogamos, Señor, que tu gracia se derrame sobre nosotros. Padre, si alguno de nosotros no ha nacido nuevo, te ruego, Padre, que dé la oportunidad de que nos perdones y nos ayudes y que estemos entrando en tu presencia limpios y santos, Señor. Gracias te damos en el santo nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.